La economía mexicana está enfrentando el mayor reto no solo en una década, probablemente en los últimos 30 años, porque los efectos del coronavirus y lo que ha generado en los mercados financieros, en el precio del petróleo, en el tipo de cambio y al final del día en el ritmo de la manufactura mundial, llegan en un momento en donde México tiene una economía enferma, que no creció en 2019 y en donde las tendencias de su sector industrial ya marcaban un entorno adverso. Previo a esto, teníamos que también en el mundo la industria estaba retrocediendo. En Alemania, con 15 meses de tasas negativas. En Japón, con caídas de entre 7, 8%, menos 3% en el mejor de los casos durante el segundo semestre del año pasado. Corea del Sur tenía un ritmo similar. ¿Esto qué implica? Que el efecto del coronavirus, que se ha extendido en los mercados financieros y en la economía global, llega en un mal momento para la economía mexicana, particularmente para las finanzas públicas. Por lo tanto, no se debe de subestimar el efecto que puede tener sobre nuestra economía y se deben de implementar medidas de reactivación económica, más allá de las que ya se requerían, sobre todo en el sector industrial, por ejemplo en la construcción. El primer elemento a considerar es generar un pacto nacional. En este momento, las medidas del gobierno no van a ser suficientes para poder enfrentar el alud económico que se está generando. Se requiere la acción concertada entre el sector público y el sector privado. Y se deben tener tres objetivos fundamentales, además del tema de salud. El primero es garantizar y contener los efectos económicos adversos. Se debe de garantizar que exista un mínimo de actividad económica y que por lo tanto el segundo elemento, que es el empleo, no se vea afectado. Y solo una alianza entre el sector público, el gobierno y la sociedad lo podrá construir. El empleo es fundamental porque la precarización del mercado laboral mexicano, que es estructural, puede exacerbarse ante esta situación. Por lo tanto, el tercer aspecto es la inversión, un programa contingente para reactivar lo más básico pero necesario y probablemente que funcione mejor. Reactivar la construcción de puentes, caminos, infraestructura básica, servicios de agua potable, drenaje, servicios educativos, en las comunidades más alejadas de México, en los estados que más lo requieren, utilizando empresas e insumos hechos en México. Esta alianza permitiría tener por lo menos un funcionamiento mínimo en lo que los mercados internacionales se estabilizan. En segunda instancia, se tiene que explorar las oportunidades y retos que esto genera. ¿Por qué no convertirse en la manufactura mundial ante esta situación? Es decir, generar que México sea en donde se sustituyan la proveeduría de insumos intermedios que hoy están enfrentando problemas para llegar desde el este de Asia y la India. Eso requiere un programa industrial, estructural, de mediano y largo plazo, pero también contingente. Es decir, ¿por qué no generar en América del Norte una reunión extraordinaria en donde se haga un B2B, es decir, un encuentro de negocios, para ver qué insumos intermedios de seguridad nacional se pueden generar en los tres países en lo que se resuelve el problema que originó en el este de Asia? El tercer aspecto que se puede contemplar es el de generar, por lo tanto, una economía menos dependiente de los insumos intermedios, es decir, generar la reestructuración del sistema educativo, de generar la reestructuración del sistema productivo, de las finanzas públicas y de la actividad empresarial en la generación de empresas globales hechas en México. Es decir, aprovechar el desafío del coronavirus, el desafío del TEMEC, que ahorita ha pasado a un segundo plano, pero que vamos a tener que resolver para garantizar que México pueda producir más en el país, generar más empleo y más bienestar, y que entonces estos retos se conviertan realmente en oportunidades.